oremos para que sea Dios el que nos ilumine, para que este texto que vamos a meditar pueda ser vivificado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Oramos al Señor y le damos gracias. Padre, estamos en este lugar para adorarte a ti. Te hemos cantado con alegría, hemos disfrutado la alabanza, te hemos ofrendado con gozo, nos hemos saludado unos a otros bendiciéndonos, Señor, porque somos un solo cuerpo y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, háblanos, a todos los que estamos aquí, háblanos, necesitamos oírte a ti. Te ruego de que tu Espíritu Santo ilumine nuestro espíritu y que la palabra sea vivificada en nuestros corazones para que podamos prontamente ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Hoy vamos a iniciar una serie de 3 predicaciones sobre el capítulo 6 de Romanos. Vamos a cerrar este mes, el 24, celebrando el día de resurrección. Vamos a titularle Desayunando con el resucitado. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús invitó a desayunar a sus discípulos cuando había resucitado? Preparó un buen desayuno. Bueno, el 24 vamos a tener un desayuno, el otro domingo les vamos a anunciar cómo va a estar todo, pero vamos a tener aquí una cosa, a ver cómo hacemos, cómo nos encontramos con los de las 7, les vamos a avisar cómo va a ser esto, ¿verdad? Vamos a hacer un tiempo especial el 24, el domingo 24, domingo de resurrección. Este capítulo que vamos a meditar, hermanos, es un capítulo vital, es cuestión de vida. Le he titulado Libres para servir a todo el capítulo, libres para servir. Está basado particularmente en el versículo 18. Versículo 18 que dice así, lo leo: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, libres para servir. Así le he titulado todo el capítulo. En estos días en los cuales hay tanta maldad, hermanos, manifestada, sea por la cuestión de violencia, sea por la cuestión de narcotráfico, sea por la cuestión de extorsiones, el manejo, ¿verdad?, a veces sin control que hay en el país, en la ciudad, y que también está tan conocido por todos nosotros por medio de los periódicos y la televisión y todo. A veces nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y ustedes los cristianos qué hacen? ¿Por qué solamente se reúnen? ¿Por qué no hacen algo más? Y se nos pide a veces, ya he oído yo esa forma de reflexionar y de valorar las reuniones cristianas, y dicen, ¿por qué entonces solo se reúnen quizás casi solo para entretenerse o adormecerse? Bueno, podrá ser que algunas veces las reuniones cristianas se conviertan en eso, se conviertan en reuniones de adormecimiento, de satisfacción emocional, de sentirme bien, o una reunión de terapia psicológica, de ayuda emocional, o también el hecho de prometer y de hacer que los que participan amen más la comodidad material y las riquezas y puedan desearlas. Puede ser que eso sea un culto cristiano en estos días, puede ser que algunos sean así, pero nosotros estamos reunidos aquí en una verdadera fiesta de adoración al Rey Jesucristo. Nosotros no venimos aquí nada más a entretenernos, venimos a oír a Dios, venimos a oír al Rey, a Jesucristo, nuestro Rey, y a permitirle que Él cambie nuestras vidas, que Él nos transforme en lo que Él quiere que seamos. Por lo tanto, nuestras reuniones no son sin significado, son profundamente importantes. Hermanos, nuestras reuniones son reuniones para liberar nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea liberado. Es algo así como lo que pasó en el tiempo de Moisés. Cuando Moisés dice que sacó de Egipto a Israel, y la razón que lo sacó de Egipto no era porque estaban nada más viviendo mal económicamente, lo cual sí estaban viviendo mal. No solamente era porque había opresión política, lo cual había opresión política, manipulación política, pero sobre todo la razón por la cual lo sacó de Egipto era para que se convirtieran en verdaderos adoradores, adoradores del Dios verdadero. Dios le dijo a Moisés: cuando saques a ese pueblo te voy a dar una señal,
quiero que me los traigas a este monte y aquí me celebren fiesta. Eso fue lo que pidió de señal el Señor. Por lo tanto, lo que realmente cuenta es que nosotros nos convirtamos en verdaderos adoradores del Dios único y verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Para eso venimos, para no solamente nosotros, sino también expresar a esta sociedad que hay una sola manera de poder vivir adecuadamente, y es viviendo para Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Ahora, el arma de Dios para liberar, el arma de Dios que Dios usó para liberar en el tiempo de Moisés, y el arma que Él usa ahora es la palabra. Es la palabra. Hermanos, el arma de Dios para liberar es la palabra. Diga conmigo, el arma de Dios para liberar es la palabra. O sea, la palabra de Dios es la que liberta, la palabra de Dios es la que hace libre al ser humano. Y entonces, por eso estamos ahora predicando la palabra, esa palabra que es vivificada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ilumina la mente y el corazón del ser humano para que esa palabra sea palabra viviente. Quiero leerles algo que en 1520 Martín Lutero escribió en un documento que él tituló La libertad del cristiano. Solo leo unas 6-7 líneas. En su introducción dice que era a fin de que conozcamos a fondo lo que es el cristiano y sepamos en qué consiste la libertad que para él adquirió Cristo y de la cual le ha hecho donación, como tantas veces repite el apóstol Pablo. Quisiera asentar estas dos afirmaciones, dice Lutero. La primera, el cristiano es libre, señor de todas las cosas y no sujeto a nadie. Segundo, el cristiano es siervo, al servicio de todas las cosas y sometido a todos. Esta paradoja la aborda pues Lutero en todo su documento, en un tiempo donde era necesario decir una palabra sobre la libertad del cristiano. Hoy en día creo que hay que volver a hablar de la libertad, de la verdadera libertad del cristiano. Por eso este capítulo lo he titulado, ya dije yo, libres pero siervos, libres, libertados del pecado, siervos de Jesucristo. Pero esta mañana vamos a ver nada más los primeros 5 versículos. Y por lo tanto, para esta mañana vamos a hablar del bautismo y la libertad del discípulo de Cristo. Los primeros 5 versículos vamos a ver. Versículo 1 y 2 leemos ahora. Versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Segunda pregunta. Romanos 6:2 responde el apóstol Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Veamos en cuanto a estos 2 versículos, hermanos, por lo menos veamos 3 cosas importantes. En cuanto a gracia y pecado, que aborda aquí el apóstol Pablo. En primer lugar, número 1, la gracia no patrocina el pecado. La gracia no patrocina el pecado. Esa es una gran verdad que quiero desarrollar en los próximos minutos. A Pablo lo acusaban de que él estaba promoviendo el pecado. Y es que quiero decirles algo importante: cuando se predica el evangelio de la gracia de Dios, cuando se predica el evangelio del reino de Dios, la gente que no comprende, la gente que muy a la ligera escucha, puede concluir que lo que se está predicando es la promoción del libertinaje y del pecado. Puede decir, lo que están diciendo es como todo es por gracia, como Dios me salva por gracia, como todo es por fe, como no tiene que ver con nuestras propias capacidades y habilidades humanas, no tenemos nada que ver nosotros en la salvación, entonces hay que pecar. De hecho, ese es el sentido de lo que le decían a Pablo y lo acusaban en Romanos 3:8. Romanos 3:8, lo leo de la siguiente manera. Romanos 3:8 en este punto número 1 dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Así lo acusaban a Pablo, que él decía: hagamos males para que vengan bienes.
entonces la lógica que estas personas aplican es basada en Romanos 5:20, mal interpretado. Romanos 5:20, mire lo que dice Romanos 5:20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué dice la palabra? Sobreabundó la gracia. Entonces, de ese versículo sacado del contexto, dicen entonces ellos, entonces quiere decir que hay que pecar más para que haya más gracia. Entonces sigamos pecando para que la gracia de Dios se manifieste. Técnicamente a estas personas se les ha llamado antinomianos, es decir, los que están en contra de leyes, los que piensan que el cristianismo es solamente cuestión de gracia y de promesas, sin ley, sin mandamiento, solamente cuestión de promesas. Muchas veces los cristianos caemos en eso. No me interesa oír lo que me está diciendo, lo que Dios me demanda, quiero saber lo que Dios me promete, lo que Dios me da. Y así se vive la vida cristiana. Bueno, si Dios sabe que yo así soy, Dios sabe que yo así soy, así voy a seguir pecando y así voy a seguir cayendo. Ni modo, así es. Eso de alguna forma es un reflejo de esta lógica. Como ya soy salvo, entonces puedo pecar para que la gracia de Dios de todas maneras me perdone. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos? ¿Cómo responde a esta lógica errónea? Lo veremos en un momento. Pero esta lógica es errónea porque ignora dos cosas que les quiero decir. Número uno, que la gracia de Dios no solo perdona al pecador, sino que liberta al pecador. La gracia de Dios no solo perdona al pecador, sino que lo liberta. Lo primero que ignora una lógica como esa. Y en segundo lugar, ignora que la gracia de Dios no solo justifica al pecador, sino que también lo santifica. La gracia de Dios no solamente justifica, sino que también santifica. Bendito sea Dios. Cuando uno entiende eso, que la gracia de Dios no solamente justifica, sino que santifica, entonces uno se da cuenta que la gracia va más allá de lo que uno a veces ha pensado. Entonces el apóstol Pablo, en el versículo 2, responde ante la acusación con una expresión que yo me lo puedo imaginar. Una expresión con indignación, gritando: en ninguna manera, ¿cómo pueden decir que podemos seguir pecando para que abunde la gracia? En ninguna manera. Es la manera como él responde a esta acusación, a este cuestionamiento. En ninguna manera. No, el cristiano no puede seguir viviendo en el pecado. El cristiano ha sido llamado por la gracia del Señor no solamente a ser perdonado del pecado, sino a vencer el pecado, a luchar contra el pecado. En su vida, en la sociedad, ha sido llamado a luchar contra el pecado. El cristiano no ha sido llamado solamente a ser víctima del pecado, ni modo, y que Dios me va a hacer pasar, se va a hacer del ojo pancho con este pecado. No. El cristiano ha sido llamado a ser libre del pecado y por lo tanto a luchar contra el pecado. Así que Pablo dice: en ninguna manera. Digan conmigo: en ninguna manera. En ninguna manera podemos seguir pecando. En segundo lugar, la libertad del pecado viene por la muerte, dice Pablo en este pasaje. Dice el versículo 2: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Muerto al pecado. Este es un nuevo concepto que introduce él para hablar de la muerte. Fíjense, en los versículos anteriores, en el capítulo 5, hay una diferencia en cuanto a muerte. Él dice en el capítulo 5, muertos en el pecado. Y aquí dice, muertos al pecado. Muertos en el pecado era que estamos muertos en delitos, en el pecado, viviendo en él sin conocer a Dios. Pero muertos al pecado, cuando entendemos lo que es muerte, separación, hay una muerte con respecto al pecado. Y entonces el apóstol Pablo dice que estamos muertos al pecado, es decir, muertos con respecto al pecado, muertos con respecto a la fuerza y al poder del pecado.
Así que este pensamiento nos introduce a una nueva realidad de vida. Una nueva realidad de vida. Es como que si, hermanos, la ley nos dio una carta de defunción o un documento de defunción, un acta de defunción con respecto a la vida natural en Adán. La ley dice, está muerto, el pecado te mató. Y yo digo, es cierto, el pecado me mató. Pero Cristo dice que esta nueva vida consiste en que por el Espíritu Santo Él me da una partida de nacimiento para una nueva vida, una vida diferente bajo el reinado de Cristo. Aquí estaba bajo el reinado de Adán, ahora estoy bajo el reinado de Cristo con una nueva partida. Soy un ciudadano de una nueva nación que es el pueblo del Señor. Por lo tanto, entonces esto es lo que ocurre. Esto es lo que está diciendo Pablo, que el cristiano es una persona que ha experimentado muerte. Hemos muerto, dice, porque los que hemos muerto al pecado, es una realidad que él dice que ha experimentado. En 2 Corintios 5:17, casi todos los cristianos conocemos de memoria este versículo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y quiere decir ahí están pasando, están quedando atrás. He aquí todo está siendo hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Para el cristiano es una vida nueva la que Dios tiene. Una vida de novedades. Una vida diferente tiene el Señor para el cristiano. Así que esta mañana usted le puede decir a su hermano que tiene cerca, hermano, espere cosas nuevas del Señor. Dígale a su hermano esa gran verdad. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa entonces estar muerto al pecado? Hermano, todo este capítulo nos habla de eso. Fíjense que hay dos grandes porciones en el capítulo, del versículo 1 al 14 y del 15 hasta el final. Fíjense, y están divididas por ese tipo de preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2, de ninguna manera. Ahora vean el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y ahí otra vez dice el apóstol Pablo argumentar por qué tenemos que vivir de manera diferente. Así que todo el capítulo está para explicar cómo el cristiano ya no vive para el pecado, sino que ahora vive para Dios. Todo el capítulo está para eso. Y en ese capítulo es cuestión de la vida del cristiano. Claro, ahora estamos viendo nada más la introducción y los primeros 5 versículos. Ahora, ¿cómo se conoce que alguien es cristiano? ¿Cuándo comienza a verse la fe que no se puede ver? ¿Cuándo comienza a obedecer un cristiano? Romanos 6:3, vean lo que dice por favor Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Vean por favor la apelación de Pablo al conocimiento. ¿O no sabéis? Ahora lo vamos a ver la otra semana. Varias veces habla de saber, de conocer. Apela a la razón, pero sujeta a la palabra, a la razón iluminada por Dios. No a la razón humanista, independiente, en rebelión contra Dios, sino a la razón que está sujeta a la palabra de Dios. Pero dice, ¿o no sabéis? Realmente la vida cristiana y la vida de santidad no comienza en la práctica, no comienza en las leyes, comienza en la mente. Todo comienza en los pensamientos. Es en los pensamientos donde se ganan las batallas. Es la forma de pensar la que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o apartados de la voluntad del Señor. Es muy importante los pensamientos. ¿O no sabéis? Y ahora Pablo está escribiendo a una iglesia donde nunca ha estado él. Le está escribiendo a hermanos que no ha estado predicándoles, pero está escribiéndoles el evangelio, les está diciendo de qué se trata, y por eso lo que está escribiendo es tan importante. ¿O no saben esto? Él les va a enseñar apostólicamente lo que él tiene que decirles de verdad. Porque hermanos amados,
lo que el apóstol Pablo está abordando en aquel tiempo en Roma, en el siglo I, donde había también tanta violencia, corrupción, había mucho circo y pan para mantener a la gente y habían asesinatos. La paz era impuesta por las armas. Y en aquel momento también Pablo viene y les dice: saben, quiero que sepan algo importante. Les está diciendo algo muy importante. La iglesia hoy en día también tiene que considerar, reflexionar sobre qué sabe, qué conoce, en qué piensa la iglesia cuando piensa en la vida cristiana o la vida del cristiano. O no sabéis, y miren lo que dice: o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué dice la palabra? Bautizados. Así que el valor del bautismo es lo que vamos a ver ahorita. Todos los que hemos sido bautizados. En primer lugar, en el Nuevo Testamento todo creyente era bautizado. Todo creyente se bautizaba. Dice Pablo: todos los que hemos sido bautizados, y se incluye él, porque él también fue bautizado. Él fue bautizado cuando creyó y llegó el discípulo Ananías, desconocido, llegó a orar por él, lo bautizó también a él. Todos hemos sido bautizados, dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? El bautismo es algo importante en la vida cristiana. Es el primer paso de obediencia para el cristiano. El bautismo. Ahora, el bautismo, hermanos, tiene un valor en la Biblia, un valor muy importante. Jesucristo lo ordenó en la Gran Comisión. Los discípulos lo obedecieron. Los discípulos también lo transmitieron a las siguientes generaciones. Por lo tanto, el bautismo es algo importante. Hablamos aquí del bautismo en aguas. La primera demanda entonces para todo nuevo convertido a Cristo es el bautismo. No existían los creyentes no bautizados, porque el bautismo es identificación. El bautismo es identificación. La palabra bautismo es identificar algo con otra cosa. Identificarlo. Bautismo es identificación. Lo que pasa es que la palabra bautismo se transliteró, no se tradujo. Bautismo es identificación. En este caso, identificarse con Cristo. Por eso dice ahí: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. No está hablando de la fórmula bautismal ahí, en Cristo Jesús. Está hablando que una persona que se ha bautizado está identificada en Cristo. En otras palabras, ahora Jesús ha venido a ser su Señor y su Maestro. Se refiere que de aquí en adelante esa persona que es bautizada no tiene a nadie más como a quien lo enseñe y que le modele el estilo de vida más que Jesucristo. Una identificación plena con Cristo. Eso es el bautismo. Por lo tanto, una persona que cree en el Señor, y aquí, hermanos, miren, la fe justifica. La fe, el bautismo no es algo que está fuera de la fe. La fe es la que justifica. El bautismo lo que hace es manifestar esa fe. El bautismo no le añade la fe, sino que manifiesta la fe. Una persona que se bautiza es una persona que ha comprendido que la fe tiene que mostrarse, que la fe siempre se muestra. Cuando es verdadera fe, se muestra. Si no se muestra, no es verdadera fe. El apóstol Santiago lo aborda y dice él: ustedes dicen que creen en Dios. Pues dice, si eso hasta los demonios creen en Dios. Y es más, tiemblan. Y de hecho hay algunos seres humanos que dicen que creen en Dios, ni tiemblan para hacer el mal. Quizás los demonios creen más que ellos. Porque no es solamente decir que creo en Dios. Es que esa fe debe manifestarse. Si no tiene obras, dice Santiago, entonces está muerta en sí misma. La fe está muerta. Así que el bautismo es una manifestación. Es manifestación de la fe. Así como en el tiempo del primer siglo, hoy también es tiempo de tomar decisiones. Quizás esta mañana para algunos, esta semana, para tomar la decisión de bautizarse. Tendremos bautismo en el mes de mayo. Serán el 14 de mayo, si no me equivoco, los bautismos. Y tendremos un tiempo de celebración. Pero también quisiera aprovechar por unos minutitos. Aquí quiero hacer un paréntesis para invitar a los hermanos
que ya tienen una experiencia congregacional y que se han trasladado como miembros con nosotros en estas últimas semanas o meses, les quiero invitar al retiro de Victoria Espiritual, cuyo propósito es afirmar la experiencia de conversión. Ese retiro es un tiempo de verdadera reflexión en la identificación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha ocurrido con nosotros al estar en Cristo? Es más, después del retiro de Victoria, invitamos a la gente a bautizarse. Si no sabe lo que significa el bautismo cristiano, ¿qué es lo que involucra? Le invito a ese tiempo de reflexión, al retiro de Victoria Espiritual de 2 días. Para las mujeres será el 30 de abril y 1 de mayo, y para los hombres 7 y 8 de mayo. Bueno, entonces bautismo es identificación. Por lo que, en segundo lugar, en sus boletines, el bautismo es ser sumergido. El bautismo es ser sumergido. Hemos sido, dice la palabra, bautizados en Cristo. O sea, estamos sumergidos en Cristo. La palabra para bautismo es estar sumergido, ser sumergido, algo que se sumerge. Esta es la manera más fiel de realizar el bautismo, sumergiéndose en las aguas, porque señala la muerte pública de aquel que se está bautizando al pecado y la resurrección a la vida nueva. Sin embargo, vimos algunos quizás que no fuimos bautizados por inmersión, sino por afusión, es decir, por echar agua nada más, un poco de agua. Pero eso no demerita el bautismo, ya que lo más importante es lo que vale, el valor, el significado y no la forma, aunque la mejor forma es por inmersión. Por eso entonces hay que comprender qué significa el bautismo. ¿No sabéis qué significa el bautismo? No está solamente Pablo diciendo en la forma, está diciendo qué significa para ti que fuiste bautizado. Tienes que entender qué significa el bautismo. Eso es lo que está abordando Pablo. Entonces el bautismo es para todo creyente. Todo creyente debe bautizarse. Si tiene alguna cosa que debe arreglar, ha de arreglarla. Tiene que arreglarla. Es creyente, es hijo de Dios. Y en segundo lugar, debe ser por inmersión, porque es la manera más fiel de testificar que yo estoy muerto al pecado y ahora resucito para una vida nueva en Cristo Jesús. En tercer lugar, el bautismo es sello y símbolo de la muerte de Cristo. Y esto es lo más importante, este es el significado del bautismo cristiano. Es sello y símbolo de la muerte de Cristo. Sello y símbolo. Dice, todo lo que dice, como hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte. Aquí ya no habla de la muerte del creyente que dice en el primer versículo, hemos muerto, dice en su muerte, hemos muerto en su muerte. Vean por favor, entonces en primer lugar quiero que vean esto, la muerte ocurrió históricamente en la cruz del Calvario. Eso significa que cuando yo creo en Cristo, soy identificado plenamente en Cristo. Entonces, cuando Él murió en la cruz del Calvario, yo morí también. Históricamente mi muerte se cumplió en la cruz del Calvario. Yo morí cuando Cristo murió. No me pregunte cómo fue realizado eso, porque no lo dice la Biblia, solamente lo declara. Como tampoco le puedo explicar cómo es que Dios ordenó el universo y las fuerzas, cómo las puso exactamente en el punto adecuado para que nosotros tuviéramos vida. No me pregunte cómo fue, pero Dios lo hizo. Solamente le puedo decir algo, que Dios lo hizo en Cristo. Cuando yo creo en Cristo, yo sé que históricamente yo morí cuando Él murió. Yo morí al pecado cuando Él murió. Eso dice la palabra de Dios. Y para usted también, si usted cree en Cristo, usted murió al pecado cuando Cristo murió. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana por eso? Históricamente es la realidad. Eso quiere decir que Jesús es un ser histórico. Piensen eso. Así como Adán también es un ser histórico. No es un mito, no es una leyenda que cuentan para enseñar una verdad. No. Son seres reales que vivieron en esa época. Por eso en los versículos anteriores que vimos en capítulo 5, Adán y Cristo son comparados porque son seres históricos. Por eso es importante que celebremos el domingo de resurrección. ¿Por qué?
para que todos recuerden que Jesús en un domingo de la historia del ser humano resucitó de entre los muertos, se levantó de la tumba. Todos tendrían que considerar que Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, no está muerto, vive para siempre. Nuestro Señor se levantó, venció la muerte, la tumba quedó vacía. Un día domingo de una fecha histórica, Él resucitó. Así también Él murió, por lo tanto yo morí con Él, porque estoy identificado, estoy sumergido en Él, estoy sumergido en Cristo. Pero también, en segundo lugar, la muerte ocurrió eficazmente cuando creímos en Jesucristo. La muerte a la antigua vida ocurrió cuando creí, me convertí a Jesucristo. Cuando me convertí a Cristo, la muerte fue eficaz. La muerte que Dios proveyó en la cruz del Calvario históricamente se hace eficaz cuando yo creo. Para mí fue en 1974, febrero de 1974. No tengo la fecha, recuerdo las circunstancias. Me convertí a Cristo, algo pasó en mi vida. Me convertí a Él, me entregué a Él. Recuerdo que una oración, la primera que hice con tanta conciencia, o quizás la segunda que hice con mucha conciencia, le dije: Señor, está bien, cámbiame, me entrego a ti. Recuerdo la oración corta, pero la hice con mucha conciencia: me entrego a ti, cámbiame. La pregunta es: ¿cuándo se convirtió usted? Y por favor, tengamos cuidado con el hecho de decir: no, si yo siempre he sido cristiano, siempre he asistido a la iglesia, yo siempre he asistido a la iglesia. No diga eso. La pregunta es: ¿cuándo se convirtió usted al Señor? ¿Cuándo usted volvió su corazón a Dios? A decirle: Señor, que se haga tu voluntad en mí, que no sea mi voluntad, me entrego a ti, Señor. Por favor, perdona mis pecados, límpiame, cámbiame, transfórmame. ¿Cuándo lo hizo usted? Por favor, no se engañe. No asistir a una congregación no lo hace cristiano. No se engañe. Necesita ser convertido a Cristo Jesús. Por eso mucha gente hoy en día, cuando se le dice: mira, ¿quieres convertirte al Señor?, dice: no, si yo ya fui a la iglesia. ¿Y qué? No, si yo estuve en la iglesia. ¿Y qué? Porque no pregunto si asiste a la iglesia, pregunto cuándo se convirtió, porque solo entonces es cuando se hace eficaz la muerte de Cristo al pecado en nuestra vida. Pero aún es más, quiero decir un tercer aspecto de este bautismo y sello. La muerte es sellada y señalada públicamente como realizada en el bautismo. Sellada y señalada, le voy a explicar eso. Para mí fue en abril de 1975. Yo testifiqué públicamente, me tocó en esa época. Decidí ya no avergonzarme de Cristo. Mis amigos habían reído de mí, me habían atacado, me han dicho que yo me había, de todo me dijeron: te hiciste del otro equipo, cualquier cosa. Y me dijeron de todo. Pero ese día que me bauticé, yo sabía que la gente se iba a dar cuenta, estaba frente a mucha gente, la gente se iba a dar cuenta que yo estaba diciendo públicamente que yo le pertenecía a Cristo. Y hermano, cuando alguien se bautiza públicamente, Dios en primer lugar sella la obra sobre él. Es un sello divino. Es como que Dios dijera: este ahora está manifestando la fe que yo puse en él, que yo declaré en él, que yo deposité en él. Ahora él lo manifiesta. Por lo tanto, yo sello esa vida, le pongo el sello, y Dios sella la vida con sus promesas y sus bendiciones. El que está en Cristo ya no tiene maldiciones, las bendiciones vienen sobre su vida. Entonces Dios sella, lo convierte en un bendito del Señor. Alabado sea Dios por eso. Pero también, hermanos, el bautizando señala que ha muerto al pecado, señala que él tiene fe, señala que él ahora ha decidido ser un discípulo de Cristo. Señala que ahora ya no vive para el pecado, sino que vive para Dios. Cuando alguien se bautiza, está señalando, está diciendo: yo declaro que estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Por eso, cuando tenemos bautismo y estos próximos bautismos, usted está presente, por favor, recuerde hacer coro con todos nosotros, diciendo: muerto al pecado, vivo para Dios.
Esta vez, cuando usted otra vez recuerde y participe en los bautismos, diga con nosotros cuando están bautizando de las personas y están sumergiéndose, diciendo: muerto al pecado, vivo para Dios. ¿Lo puede decir esta mañana? Muerto al pecado, vivo para Dios. Esta misma mañana, cuando va a la Santa Cena, quiero que recordarle que usted está diciendo: muerto al pecado. Anunciamos la muerte de Cristo. Decimos: muerto al pecado, vivo para Dios. Muerto al pecado, vivo para Dios. Las dos ordenanzas o sacramentos del cristiano son bautismo y Santa Cena. Los dos señalan a la muerte de Cristo y a nuestra muerte en Cristo. Los dos. Por lo tanto, nosotros decimos que estamos, y lo podemos declarar, muerto al pecado. Diga conmigo: vivo para Dios. Muerto al pecado, vivo para Dios. Así es, muerto al pecado, vivo para Dios. Por tanto, vamos a los últimos 2 versículos para terminar nuestro mensaje. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo, aquí está el propósito, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El resultado de la muerte es vida nueva, vida resucitada. ¿Qué significa esa vida nueva, esa vida resucitada que dice aquí? Porque fíjense, en el versículo 4 dice: por tanto, y luego dice a fin. Por tanto, es una afirmación de lo que está enseñando, y luego dice: el propósito de esa muerte es para que resucitemos a una vida nueva. 3 cosas tengo ahí que decir. Primero, esa vida nueva es una nueva fe. Una nueva fe. Una nueva fe. Mis hermanos amados, este país no solo necesita una nueva institucionalidad, sino que necesita una nueva fe. No estoy diciendo una nueva religión, sino me refiero aquí a un nuevo cuerpo de verdades que estén basadas en la palabra de Dios. Una nueva fe, no la tradición y la superstición religiosa cultural que hemos tenido. Debemos de decir un hasta aquí a esa tradición religiosa supersticiosa. Hermanos, con el respeto que merecen las autoridades, que todos merecen respeto, pero es muy fácil para una persona decir que su guía espiritual es una persona que ha muerto, aunque sea un santo. En el caso aquí, el arzobispo Romero. Cualquiera puede decir: es mi guía espiritual. Pero es otra cosa decir que el Cristo viviente sea el guía espiritual de nuestra vida. Es otra cosa decir eso, porque cuando nosotros decimos: Cristo es mi Señor, Cristo es mi guía, Él me va a pedir cuentas a mí. Necesitamos una nueva fe que se base en una fe en el Cristo, no en el Cristo del crucifijo, no en el Cristo hippie, no en el Cristo revolucionario, no en el Cristo del éxito material, consumista, sino en el Cristo que está en la Biblia. El Cristo que transforma, el Cristo que cambia la vida, el Cristo que cambia al ser humano. Ese Cristo necesitamos hoy en día. No es el Cristo de la religión fracasada. No es el Cristo que dice: la religión está bien tu fe, métela en el templo, ahí quédate con tu fe. No, es el Cristo que es Señor, no solamente de la casa de Dios, que es un fracaso para la iglesia evangélica. Decir que esta es la casa de Dios es un fracaso, porque esta no es la casa de Dios. La casa de Dios es el pueblo del Señor, y esa gloria debe correr, trascender al hogar, al trabajo, a las calles. Debe trascender la gloria de Dios a todo lugar. Eso necesitamos hoy, una nueva fe. Una nueva fe que realmente cambie la manera de vida del ser humano. Y esta es la segunda cosa: no solamente una nueva fe, sino también nuevas prácticas. Nuevas prácticas. Quiero decirle lo siguiente: es gracia y no excusa de Dios la que estoy predicando. La gracia no es estarse excusando con Dios diciendo: es que como yo no puedo, Señor, tú sabes que no puedo. No, la gracia me capacita. El apóstol Pablo decía: gracia conlleva responsabilidad. Gracia y responsabilidad van juntas. Lo que enseñamos entonces, no solamente a los niños,
sino que trabajamos y predicamos, trabajamos con la potencia de Dios para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo ser humano, hombre o mujer. Necesitamos nuevas prácticas en los negocios, nueva manera de hacer negocios. Necesitamos nuevas prácticas estudiantiles. Que el verdadero estudiante lo que conoce, lo conoce, y por eso se interesa en la investigación, nuevas prácticas científicas, nuevas prácticas ambientales, nuevas prácticas artísticas. Me dice, pastor, ¿y de qué está hablando? Estoy hablando del cristianismo verdadero. Nuevas prácticas de familia, familia donde verdaderamente la fe esté siendo establecida. Nuevas prácticas de trabajo. Nuevas prácticas laborales. Nuevas prácticas laborales. La ética laboral del cristiano debe ser diferente a la ética o a la no ética del no cristiano. La gente ve en el trabajo solamente empleo, dinero. Nosotros vemos potencialidades desarrolladas en el trabajo. El trabajo no es solamente para ganar dinero, es para que Dios desarrolle lo que ha puesto en mí, lo saque de mí y me haga a su semejanza. El trabajo no es solamente ganar dinero, eso se llama consumismo materialista. El trabajo Dios se lo dio a Adán desde el principio para que Adán fuera lo que tenía que ser. Es una manera diferente, por eso digo nueva fe, pero nuevas prácticas también. En tercer lugar, nueva cultura. Nueva cultura. Necesitamos una nueva cultura. Nuestra fe debe trascender más allá de lo que nos han dicho religiosos que predicamos. Una nueva cultura familiar, sobre todo. Pero quiero nada más referirme a un punto aquí. Necesitamos releer la historia a la luz del plan de Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Necesitamos releer la historia a la luz del plan de Dios. Necesitamos que otra vez se hable de aquellos hombres que plantaron la semilla del evangelio con la palabra de Dios aquí en este país, que murieron viniendo a este país con la palabra de Dios a dejar el mensaje, que gastaron sus vidas, que murieron sin grandes riquezas, pero predicaron la palabra, dejaron un gran legado, gente creyendo. Necesitamos conocer esa historia. 9º grado del Complejo Educativo Cristiano están aquí presentes. Para mañana está la biografía de don Roberto H. Bender. Para mañana necesitamos conocer eso. Necesitamos conocer a los verdaderos héroes de la fe que trabajaron para hacer de este país el país que debe de ser, un país que le dé gloria a Dios, una historia que busque la gloria del Señor, una historia que declare la gloria del Señor, no la historia como la han interpretado los hombres humanistas hasta ahora. Y me estoy metiendo en camisa de 11 varas al decir esto. Sé de que si alguien lo oye va a decir, este hermano pastor está un poco loco, ¿de qué está hablando? Si ellos tienen que hablar nada más de religión, no se metan con nuestra historia. Pero yo digo en el nombre del Señor, la historia está forjada por el plan del Señor. Es Dios el Señor de la historia. Por lo tanto necesitamos una nueva historia. Pero esta mañana, para terminar mi mensaje, yo le invito a que haga de su familia, en su familia, una nueva historia. Comience hoy a someterse a Cristo. Comience hoy a decir, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, de mi casa también. Yo no quiero ser el que gobierne mi casa. Yo no quiero ser la que gobierno en mi casa. Señor, por favor, gobierna en mi casa. Me voy a someter a tu palabra. Voy a obedecerte, Señor. Voy a obedecerte. Aquí estoy, Señor. Haz de mi vida estudiantil una vida donde esté sometida a tu palabra. Haz de mi vida profesional una vida profesional que esté sometida a tu palabra, Señor. Muéstrame cómo es eso, porque ni lo sé. Le aseguro que muchos ni saben de qué se habla eso, porque nunca lo hemos visto aquí en este país. Nunca se ha visto aquí en este país. Nunca se ha visto. Por lo tanto, necesitamos de todo corazón someter nuestras vidas en este día. Este es un día de decisiones. Es un día de decisiones. La Santa Cena va a renovar nuestro compromiso a no dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo. La Santa Cena debe renovar nuestro compromiso a decir, yo no voy a dejar que el pecado reine en mi cuerpo. Confieso todo pecado, decido vivir para Dios y para su gloria. Las conclusiones, las leo. 4 conclusiones. Número 1, la libertad cristiana, que dice, es libertad del pecado. Aleluya. Queremos cristianos no solamente que quieran irse al cielo, queremos cristianos que quieran dejar de pecar.
Queremos cristianos que quieran dejar de pecar. Segundo lugar, la libertad cristiana es obediencia. ¿Obediencia de qué, hermanos? De amor. No es obediencia impuesta, es obediencia de amor porque Él me ha amado. Tercer lugar, tercera conclusión, la libertad cristiana es el efecto de la muerte de Cristo nuestro Señor. Porque Él murió, yo soy libre ahora del pecado. Y en cuarto lugar, la libertad cristiana es sellada por el bautismo. Esta mañana le pido, si usted no se ha bautizado, planifique bautizarse en este mes de mayo. Y si ya se bautizó, ahora tome la Santa Cena con una nueva conciencia. Usted está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Digamos, muerto al pecado, vivo para Dios. Vamos a orar. Incline su rostro y oramos. Va a pasar el pastor Calderón para ayudarnos con la Santa Cena. Padre, por favor, bendícenos mientras tomamos los elementos de la Santa Cena. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos de todo corazón, te exaltamos, Señor. Bueno es bendecirte, bueno es adorarte. Señor, aquí estamos. Bendice el jugo de la uva y bendice el pan. Y bendícenos en la Santa Cena, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.